Bueno, en primer lugar, daros las gracias a los que habéis asistido. Vamos a realizar esta presentación. Primero va a hablar Juan Luis Guereña. Juan Luis Guereña, para los que estudiamos la sociabilidad y el asociacionismo, es un poco nuestro padre, quien en Cataluña y en el conjunto de España ha introducido y ha trabajado más insistentemente en estos temas, con varios artículos, publicaciones, etcétera, con el mérito de hacerlo cuando nadie se preocupaba por estos temas, y sobre todo a partir de los trabajos de Maurice Agulhon, que es quien introdujo en el campo de la historia el concepto de sociabilidad e inició los primeros trabajos prácticos. Por lo tanto, él va a contextualizar el libro y lo que desee hacer. Muy bien. Pues nada. Buenas tardes. Entonces, ante un público selecto, hay que así, vamos a decir eso. Entonces ya se ha introducido una palabra que aparece en el título del libro, que es sociabilidad. O sociabilidad. A ver, hay que ponerse, bueno, No, tú tranquilo. porque si estamos aquí a dos pasos, me oyen, bueno. Entonces, y se ha introducido también un nombre de una persona francés, Maurice Agulhon, que era profesor del Colegio de Francia y que fue quien introdujo la temática de la sociabilidad en los estudios históricos. Si no, la sociabilidad es una vieja palabra que existe en el léxico castellano, el léxico francés, desde el siglo XVIII, dentro de, digamos, de la relación social. No vamos a entrar aquí en explicaciones, y que en las ciencias humanas, a partir de los años 30, de 1930, se introdujo en la sociología, y que luego entonces en el año 66 Maurice Agulhon, que estaba trabajando sobre la Provenza, y entonces pues encontró esta temática acerca de las cofradías, en particular religiosas de aquella región. Entonces, a partir de ahí, pues se ha desarrollado esta temática, y la historiografía francesa, la historiografía española, la historiografía italiana, y creo que todavía la temática, la problemática de la sociabilidad sigue teniendo su validez. Entonces, Ramón, aparte de este libro, entonces, que se ha atrevido a escribirlo en castellano, por una parte, no es que no sea capaz, obviamente, y luego ir a estudiar sobre toda España, o sea, también, o sea, no solo sobre Cataluña, que era su, digamos, su ámbito de investigación. Está, como saben, afincado en Tarragona, y ya con su colega Montserrat Dux ya publicó varios libros colectivos: Historia de la sociabilidad contemporánea, el asociacionismo, las redes sociales, Sociabilitats a la Cataluña contemporánea, Temps i espais en conflicto, sobre los ateneos, etc. Entonces, entendemos, entonces cito Agulhon, o mejor dicho, Ramón, que citando a Agulhon, entendemos la sociabilidad como el sistema de relaciones que reúnen a los individuos en grupos más o menos naturales o espontáneos, coactivos u obligatorios, estables y numerosos. Y dentro de esta categoría, Agulhon distinguió dos grandes categorías, vamos a decir: la sociabilidad formal, o sea, que no formal, no en el sentido moral, sino la sociabilidad establecida,
regulada y el núcleo duro de la sociedad formal son las asociaciones que aquí se estudian, porque hay un reglamento que tiene que presentarse al gobierno civil, bueno, que hablo de, obviamente, de la época en que existían. En general hay un local alquilado o de propiedad, pero bueno, donde se reúnen estas asociaciones que pueden ser de diversos tipos, ¿no? O sea, no solo la asociación política, obviamente, que es el partido político, una de estas asociaciones, sino de múltiples categorías. Y luego la sociabilidad informal, que finalmente es lo más interesante creo, de la aportación de la sociabilidad a los estudios históricos, que son pues toda la sociabilidad no organizada, entonces en los cafés, en todos los lugares donde se puede manifestar. Por ejemplo, en un libro, todavía voy a hacer un poco de publicidad, pero le pedí permiso, que se publicó el año pasado, hace 2018, bueno, ya pasa, Cultura, Ocio, Identidades, Espacios y Formas de la Sociabilidad en la España de los siglos XIX y XX, pues ahí se estudiaban al lado de las asociaciones los ateneos, por ejemplo, los casinos, obviamente no los casinos para jugar, sino los casinos como existen todavía hoy, el Casino de Madrid, Murcia, en Salamanca, en fin, hay varios lugares. Y luego pues los coros, por ejemplo, las sociedades también corales, la sociabilidad deportiva, los estadios, tal, como la sociabilidad masónica. Aguilón estudió previamente también este tipo de sociabilidad, las tabernas, los lugares de sociabilidad informal. Yo ahí introduje un tema del burdel como espacio de sociabilidad. También, bueno, en fin, para que vean, son solo unos cuantos apuntes, pero hasta qué hora para no... No, porque yo puedo estar aquí hasta las 8, pero bueno, pero no, tiene que hablar el compañero diputado, por lo tanto... bueno, entonces... Este libro es un intento entonces de aproximación global a la sociabilidad entre la monarquía isabelina, 1860, cuando nacen nuevas instituciones como los ateneos, los casinos, precisamente en torno a mediados del siglo XIX, y el final de la monarquía, los años 30, aunque algunos cuadros y tal van más allá, pero bueno, esto es otro tema, cuando obviamente con la Segunda República iba a suponer otras modalidades de sociabilidad. Entonces, el libro está estructurado, amén de una presentación, una conclusión, en dos grandes partes: el mundo asociativo entre 1860 y 1930, y luego modernización, asociacionismo y ciudadanía, también con las mismas fechas. Hay una serie de cuadros, si entran en el libro, de mapas, o sea, de intentos para visualizar, cartografiar la sociabilidad. Se indican obviamente las fuentes manejadas, archivos, censos, anuarios estadísticos y toda la bibliografía. La primera fase, en fin, del título, que abre
el libro es de Josep Ansel Clavé, Asociaos y seréis fuertes, en la primera parte de una frase, o sea, el padre del coralismo catalán, que explica un poco el sentido general del trabajo de Ramon. La perspectiva global es, por lo tanto, la relación entre las formas de sociabilidad formal e informal, entonces creo más o menos claro, en la España del último tercio del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX, y los procesos de modernización social, cultural y política, es decir, cito Ramón, de construcción de la ciudadanía. Y por tanto se puede ver cómo también en el libro, que me permito, también donde aparecía en el título la palabra identidades, o sea, la relación fuerte entre formas de sociabilidad e identidades sociales, culturales, locales, con una diversidad, obviamente, del mundo asociativo, que justifica además el plural en el título de sociabilidades, o sea, que no solo, obviamente, hay una forma de sociabilidad, sino varias. Ciudadanía podría, por lo tanto, venir también en plural, ya que si los varones alcanzaron de vez en cuando su ciudadanía política en la historia contemporánea, hasta la Segunda República, obviamente, hablo en particular durante el llamado sexenio democrático, donde podían votar sin tener que ser propietarios y pagar un impuesto sobre la propiedad para poder votar. Las mujeres estaban totalmente fuera del juego democrático en aquel entonces, hasta realmente la Segunda República. Y hay un capítulo precisamente referido a las mujeres y el movimiento asociativo, que insiste en las diferencias, las exclusiones correspondientes entre sociabilidad masculina y sociabilidad femenina. La primera parte, entonces, referida al mundo asociativo, pretende facilitar una visión de conjunto de la sociabilidad formal, o sea, el asociacionismo, si bien también se enfocan algunos elementos sobre espacios de sociabilidad informal, tabernas, cafés, billares, plazas de toros, teatros, o sea, todos los espacios donde se podían reunir la gente, y donde podían, pues, también establecer vínculos determinados, identidades, sentirse asociados, como por ejemplo en un estado de fútbol, entre los que son los fans de tal partido. Incluso a veces hay, como saben, todo esto se institucionaliza, y el lugar donde se sitúan tales los que apoyan a tal partido, o sea, todo esto es la aproximación de la sociedad informal permite este estudio en una visión amplia, que tiene que ver con la historia cultural, pero también con la historia económica, con la historia política, a veces con la historia religiosa. Entonces, acerca del asociacionismo, volviendo sobre él, hay una fecha en el siglo XIX clave, que es la Ley sobre Asociaciones de 1887, que obliga a todos los que crean una asociación, no clandestina, porque entonces si estamos en la clandestinidad, obviamente las cosas son muy distintas, y como lo decía antes, a ir al gobierno civil, a redactar unos reglamentos, depositarlos, es decir, quién es el presidente, el tesorero, o sea, la armatura, digamos, de la asociación
en cuestión. Y entonces Ramón distingue 3 etapas: antes de la ley, el impulso, lo que llama, de 1960 hasta 1987, el despliegue de 1987 a 1901 y la consolidación de 1901 hasta 1930. Todo esto lo repito con cantidad de mapas, de cuadros que permiten visualizar claro, el texto que tenía iba en color, pero aquí no, los colores son mapas de gris, matices de gris. O sea, toda una serie de elementos que permiten visualizar la estructuración territorial de las formas asociativas. Entonces, se demuestra en varios capítulos la vitalidad, la diversidad asociativa y, como decía antes, la perspectiva de la sociabilidad, que permite enfocar varias tipologías, historia agraria también, historia obrera, historia religiosa, todo esto bajo una misma mirada. Entonces, las cooperativas, por ejemplo, por citar un tema, las cajas agrícolas, los montes de piedad, las cajas de ahorros, que pueden estudiarse desde un punto de vista explícito, lo que son, por ejemplo, las cajas de ahorros a nivel financiero, económico, pero también desde el punto de vista de la sociabilidad. Y por lo tanto, me parece que lo más importante para el historiador es la dimensión implícita que cobran estas asociaciones o estas formas de sociabilidad, que me parece más importante que la dimensión explícita, el objeto señalado, que si no, entonces estudiamos los reglamentos y los reglamentos se repiten unos a otros. Yo esto los he estudiado a partir de las fuentes del Archivo Histórico Nacional o del Archivo General de la Administración. Obviamente, pues con los reglamentos es una mirada que la sociedad en cuestión, la asociación, pretende dar al público, pero es muy poco, no nos dice nada sobre su funcionamiento, hay que ir a otras fuentes para entonces diferenciar los ateneos, los casinos, los centros diversos. Entonces, en principio, pese a que ambos, el ateneo y el casino, tengan una biblioteca, un café, en general, pero la dimensión cultural es más importante en el Ateneo. Todavía se puede ver, por ejemplo, el Ateneo de Madrid frente al Casino de Madrid, por ejemplo, ambos existen todavía hoy, como saben, en la calle del Prado y en Alcalá. Y el casino tiene una dimensión más social que cultural. Pero a veces todo esto es muy tenue y los casinos tienen también una biblioteca, tienen una vida cultural, a veces escuelas, por ejemplo, otra dimensión dentro de lo que era el analfabetismo que existía hasta fechas relativamente recientes. Y la parte sobre la modernización y la ciudadanía, la segunda parte, se estructura pues en dos grandes bloques: uno dedicado a explicar los procesos de modernización socioeconómica, cultural y política, democracia y ciudadanía, y en tres coyunturas políticas: el sexenio 1968-1974, el asociacionismo y política, la restauración tras
la Primera República, hasta la dictadura de Primo, 1965 a 1923, y la dictadura de Primo, 23-30. Bueno, Primo y su Berenguer, que siguió antes de la Segunda República. El trabajo de Ramón nos muestra pues cómo las asociaciones funcionaron globalmente como escuelas de ciudadanía frente a las carencias estatales. Entonces hacía alusión hace un instante al analfabetismo, por lo tanto a las escuelas que podían existir en determinados centros de sociabilidad popular en general. Público obviamente es muy importante dentro del análisis de las estructuras de sociabilidad, pero también podían observarse en el campo de la salud y de la cultura. Y entonces nacen una serie de asociaciones para estructurar el espacio social, facilitar una clase de servicios sociales y culturales fuera o paralelamente a las redes oficiales. Y la participación ciudadana popular, vamos a decir, en tales asociaciones contribuye asimismo en la construcción de la ciudadanía. Cito Ramón, se fomentaba el espíritu organizativo, la democracia, la participación y la autonomía popular. Un buen ejemplo de ello son las casas del pueblo, desde finales del siglo XIX, bueno, la de Madrid a partir del edificio de Piamonte, ya destruido desgraciadamente, se abre en 1908, pero en toda España, con este nombre u otro, dentro del mundo socialista o también anarquista, el republicano, el católico incluso, también existieron asociaciones con este nombre o con una terminología similar y que correspondían a un proyecto de proporcionar un espacio completo de sociabilidad para los trabajadores y sus familias. Entonces, el trabajo, creo que voy a... ¿No? No sé. Porque todavía no ha llegado. No, tú sigue que vamos a hacer lo tuyo y ya está. Vale. Entonces, el trabajo nos muestra cómo la noción de sociabilidad, incluso si aquí a veces se reduce solo a la dimensión asociativa, pero como ya lo hemos dicho, no solo, se habla, por ejemplo, del fútbol, del ciclismo, de la gimnasia, de la natación, o sea, de las asociaciones que tenían como finalidad fomentar estas actividades deportivas, el excursionismo, muy importante en Cataluña, por ejemplo, y otros temas, y luego ya cité antes las tabernas, los cafés, los billares, todo esto que puede analizarse desde la perspectiva de la sociabilidad y que por lo tanto adquiere obviamente otro significado que la finalidad señalada. Entonces, la noción de sociabilidad, hablaba antes de la introducción en la historiografía española, o sea, en un coloquio que organicé con Alejandro Tiana, actual secretario de Estado de Educación, en el año 87, creo, pues ya introducimos esta temática de la sociabilidad, por lo tanto hace ya bastantes años, y pues ha ido creciendo. Lo decían en aquel momento, efectivamente no era un sendero más o menos desierto, pero ya se pobló progresivamente, y Ramón ha sido uno de los que más han cultivado esta temática.
Y la noción de sociabilidad permite pues enfocar varios espacios específicos, la relación dinámica entre ellos. Y el trabajo de Ramón representa pues un buen intento de acercamiento global a la sociabilidad, que muchas veces no es una crítica frontal, pero se reduce a los estudios locales o regionales. Lo que pasa en estudios locales puede haber una perspectiva general y por lo tanto una relación entre lo general y lo local o no. Entonces, cuando hay esa relación entre lo general y lo local, pues no hay ningún problema. Por ejemplo, aparte, perdón por citarme, pero ya hay que hacer un poco tiempo. No tiene que venir nadie. No viene. ¿No viene? No. Te vengo yo después. ¿Sí? Ah, vale. Perdón. Bueno. Entonces yo pensaba por eso. Vale. Entonces, perdón, me hubiera realizado de otra manera. Bueno, que yo estaba, en fin, lo que había dicho, que ya un poco más de tiempo, pero que después hablaba, ya no me acuerdo cómo se llama, lo tengo ahí, bueno, es igual. Entonces, por ejemplo, aparte de estudios generales, sobre toda España, he estudiado el caso de Asturias, por ejemplo. Tengo un libro sobre sociabilidad en Asturias. Y en general hay muchos estudios locales, y a veces no digo que sea, o sea, no es un ataque a Ramón, obviamente, no lo haría así. Muchas veces no hay perspectiva general. Esto pasa también en la historia de la educación, o sea, donde un joven o una joven investigador o investigadora va al archivo, encuentra unos legajos y cree que ha descubierto el Mediterráneo. Entonces, creación de escuelas en Bujarrillo de arriba. Pero claro, hay que saber también qué pasa en Bujarrillo de abajo. Y en general en toda España, en fin, no. Porque el tema es también la necesidad de un enfoque comparativo dentro de determinadas regiones o espacios culturales, como se les quiera hablar, pero también fuera, o sea, entre diversos países. Entonces he hablado de Francia e Italia, y últimamente en la Casa Velázquez se organizó también con Alejandro Tiana un coloquio sobre la educación popular. También la dimensión de la sociabilidad estaba presente en la Europa mediterránea: Francia, Italia, España, Portugal y Grecia. Bueno, Grecia finalmente no pudo venir, pero estaba previsto. O sea que este libro, por lo tanto, representa un buen intento de acercamiento global a la sociabilidad, superando, utilizando, sirviéndose, valiéndose de los estudios locales, integrándolos en un enfoque comparativo. Lógicamente, en el caso de Ramón, el caso catalán viene privilegiado, no solo porque es catalán, sino porque efectivamente la dinámica asociativa catalana fue bastante fuerte, desde mediados del siglo XIX, y el movimiento atenístico fue muy importante. Es una serie de libros recientes. Él fue uno de los, pero luego dentro en Barcelona con Jordi Casasas, y también pero otro volumen hace poco, el año pasado o hace 2 años. El eje demostrativo, en particular en la segunda parte del libro, estructura plenamente en este estudio. Y para terminar, 2 palabras sobre, pensaba que estaría aquí el editor, pero las prensas de la Universidad de Zaragoza, que están dirigidas por un historiador que ha cultivado la sociabilidad, Pedro Rújula, y que también otra editorial aragonesa, la institución Fernando el Católico, dirigida también por un historiador contemporaneista, Carlos Forcadell,
pues también ha acogido varios estudios sobre sociabilidad y, por ejemplo, una memoria de licenciatura que dirigí en Tours, el libro se publicó en 2001, sobre casinos y círculos en Zaragoza, 1930-1908, y que me pareció válido para salir publicar, y que se publicó entonces en la institución Fernando el Católico. Por lo tanto, un libro valioso, espero que tenga éxito, en fin, que marcará la historia de la sociabilidad, porque no había realmente una aproximación global, así tan compleja y completa, sobre esta temática de la sociabilidad, porque incluso este libro pues está también, son un libro colectivo, diversos temas, podrían ser considerados como diversos capítulos, pero este me parece superior. Bueno, pues nada, muchas gracias, y entonces pues vamos a cambiar de orador. Y luego, pues si hay preguntas y tal, pues podemos volver sobre tal o tal punto. Perdón, que quite los papelotes, y perdón, me iba que pensaba que por eso que tu amigo venía. No venía. Bueno, empezamos aclarando el malentendido que ha habido, en el sentido de que Gerardo Pisarello, que es secretario primero de la mesa del Congreso de los Diputados, le hacía especial ilusión participar en esta presentación. El lunes le dijeron que hoy tenía una comisión, él es el presidente de la comisión de investigación, y anteayer o ayer le dijeron que empezaba a las 5 de la tarde, por tanto es imposible que llegara a tiempo. Intentó, pero no ha podido venir. En cualquier caso, le agradezco la voluntad, como mínimo, de venir. Bien, ha explicado muy bien Juan Luis Guereña los aspectos fundamentales. ¿Quieres sentarte? O? Bueno, sí. Estarás mejor. Bueno, agradecer también a Juan Luis Guereña. Si no recuerdo mal, nos conocimos personalmente en Lisboa, en Évora, en el Congreso sobre Sociabilidades, aunque lo había leído de mucho antes. Bien, ¿de dónde sale este libro? Este libro sale de un grupo de investigación en Cataluña que dirige Montserrat Duch y que tiene como principal tema de investigación la sociabilidad y la ciudadanía. Normalmente nos dedicamos a estudiar en la Universidad Rovira i Virgili estos aspectos relacionados con Cataluña. A partir de ahí se planteó la necesidad de intentar comparar lo que estaba pasando en Cataluña, donde la sociabilidad, tal como se ha comentado, tiene una larga trayectoria y una presencia importante aún hoy en día, con otros territorios del Estado español. Y a partir de ahí se planteó el libro, y el primer elemento era encontrar fuentes uniformes en todo el Estado que permitieran realizar esta comparación. Las encontramos en el Archivo Nacional Histórico, las encontramos también en el Archivo General de la Administración, las encontramos en diversos compendios documentales del Ministerio de la Gobernación, etcétera, etcétera. A partir de ahí, lo que intentamos fue organizar toda esta documentación y esta información. Son miles de asociaciones y de entidades, y por eso el libro refleja o tiene 106 mapas, 30 gráficos, 89 cuadros, etcétera, etcétera, para intentar organizar y sintetizar toda esta información. Bien, se trataba fundamentalmente de ver qué relación había entre asociacionismo y población en los diferentes territorios de España y coger un indicador. El indicador que hemos utilizado de intensidad asociativa es el número de asociaciones por habitante. Así, independientemente del número de habitantes, podemos ponderar estos datos, y eso nos va reflejando periódicamente pues unos estados de información sobre el movimiento asociativo. He hablado antes de Ansel Clavé, en esta frase que preside el libro,
instruíros y seréis libres, asociaos y seréis fuertes, quereos y seréis felices. Curiosamente, 100 años después, o casi, Antonio Gramsci escribía: instruíos porque necesitaremos de toda vuestra inteligencia, conmoveos porque necesitaremos de todo vuestro entusiasmo, organizaos porque necesitaremos de toda vuestra fuerza. Por lo tanto, con otro lenguaje, en otro momento, pero también haciendo hincapié en la necesidad de que las clases populares se organizaran para poder conseguir sus reivindicaciones. El resultado de la primera parte, que ya se ha comentado, es, primero, ver que hay una gran variedad asociativa, que esa gran variedad asociativa tiene 4 ejes. Una es el eje cultural y del ocio, otra es el mundo del trabajo, otro es el mundo de la cooperación y los socorros mutuos, y otro es el político, en el cual yo he metido el religioso. Eso es discutible, pero yo lo he metido allí, ¿vale? Bien, esos 4 ejes son los que determinan las líneas de fuerza del asociacionismo en España. Ahí están los sindicatos, ahí están las cooperativas, ahí están los partidos políticos, ahí están las mutualidades de socorros mutuos, los montes de piedad, las cajas de ahorro, etcétera, etcétera, etcétera. Y como se ha comentado antes, muchas veces, si nos centramos única y exclusivamente en el título de la entidad, pues podemos cometer errores, porque la mayoría de estas entidades eran plurifuncionales, cumplían varias funciones. Podía ser un ateneo, pero tener socorros mutuos, podía ser socorros mutuos, pero tener una biblioteca, es decir, una gran diversidad que evidentemente en un estudio a nivel del Estado no podemos entrar. En cualquier caso, la sucesión de estos mapas de intensidad asociativa nos permite determinar 3 grandes espacios en el territorio con una alta densidad asociativa. Cataluña figura normalmente en el primer o el segundo lugar de intensidad asociativa. Asturias, llamada la Atenas del Norte por algún historiador, y Andalucía, sobre todo en el siglo XIX, va perdiendo fuelle en el siglo XX, y especialmente la ciudad de Cádiz y la provincia de Cádiz, ¿no? Son estos los ejes fundamentales donde el asociacionismo tiene importancia. Una vez trazado el mapa del asociacionismo, una intensidad asociativa, lo que interesaba, y era el segundo motivo de esta investigación, era ver qué relación tenía el movimiento asociativo con la vida política, cultural y económica del país, y utilizar también unos índices que nos permitieran realizar esta comparación. Una primera conclusión del estudio es que el asociacionismo se desarrolla contemporáneo, se desarrolla fundamentalmente en los espacios en los cuales se implantan las relaciones sociales capitalistas y un modelo de urbanización, descentralización de la población. Y hablamos de relaciones sociales capitalistas y no solo de industria, porque las zonas agrarias que adquieren, se especializan y comercializan su producción, también tienen un alto grado de asociacionismo. Por lo tanto, el capitalismo, las relaciones sociales capitalistas y la urbanización, donde coinciden estos 2 elementos, que es en la mayoría de lugares donde coinciden, es donde se desarrolla el movimiento asociativo. Luego tenemos la comparación con los temas culturales: escolarización, alfabetización, teatro, prensa. Pues ahí también vemos una relación en la doble dirección. No es que el asociacionismo haga que la gente sea más culta, sino que hay un bypass, ¿no? Es decir, un refuerzo dialéctico, que se decía antes, ¿no?, entre una y otra. Pero sobre todo he querido prestar atención a la relación con la vida política. Normalmente, cuando se estudia la vida política, se estudian los resultados en las votaciones al Congreso, los diputados del partido A, del partido B, etcétera, etcétera, y se estudia poco la vida política a nivel local o comarcal, o se estudia poco la vida por debajo de los grandes partidos, de las grandes organizaciones,
que, digamos, suman muchos esfuerzos múltiples. En este caso, la relación entre el voto, mientras existió el sufragio universal masculino en este periodo, allí donde se votó más a las fuerzas que no pertenecían al sistema de la Restauración, liberales y conservadores, fue precisamente en las zonas donde había un asociacionismo más implantado. Eso es Andalucía, eso es Madrid, sobre todo por la fuerza de Madrid, eso es Asturias, eso es Cataluña, eso es en algún caso Aragón y Valencia también, ¿no? Entonces, el voto de los que están fuera del sistema coincide con los lugares que tienen asociación. Y hablamos tanto de republicanos como de socialistas en aquel momento, como de carlistas o regionalistas, es decir, los que están fuera del sistema de la Restauración. Y ahí sí que los mapas son prácticamente coincidentes con la importancia de uno y otro. Y un tercer elemento era en qué medida este mundo asociativo, más allá de sus funciones reglamentarias, ¿no?, si se dedican a socorros mutuos o ateneos, han contribuido a formar ciudadanos. Y es evidente que en una sociedad como la española, que hasta 1890 no registra oficialmente un sufragio universal masculino, realmente, y aún con muchas dudas, pues los ciudadanos se tienen que formar en otros sitios que no es el espacio político, porque en el espacio político no puedes participar. Y se forman fundamentalmente en asociaciones que no tienen por qué ser políticas, sino que pueden ser de mil cosas. Allí aprenden a ser ciudadanos, es decir, a discutir, aprenden a hablar, a tomar decisiones, a tomar responsabilidades, a aceptar que no siempre lo que quiere uno es lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Aprende a ser ciudadano. Y eso coincidirá también con otro dato, que es que la participación política, independientemente del partido al que se vota en estas elecciones de sufragio universal masculino, tienen una participación más importante, más elevada en aquellos sitios donde hay más asociaciones. Eso quiere decir que los ciudadanos ya están preparados para participar en la política oficial, por decirlo de alguna manera. Bien, fundamentalmente, pues, el objetivo de este libro era poner unas bases para discutir todos estos temas. Creo sinceramente que hemos avanzado respecto a lo que teníamos, que era muy poco, casi nada. Las últimas estadísticas que se han publicado en España, de todo, salarios, trabajo femenino, número de kilovatios consumidos por la industria, una publicación por el Banco Bilbao Vizcaya en 2 volúmenes, hay de todo menos estadísticas de asociaciones. Eso no existía, ¿no? Y por lo tanto este libro espero que sirva para... No sé si al banco, pero que sirva fundamentalmente a la sociedad para aprender. Porque además el asociacionismo es un elemento clave para entender sobre todo las dinámicas locales y comarcales. Sin ese asociacionismo es difícil entender por qué en un pueblo pasa A y en el otro pasa B y están al lado por muchas razones, ¿no? Y termino con una realidad, pero que es una anécdota. Uno de los espacios más característicos del ateneísmo en Cataluña es el Centre de Lectura de Reus. Uno de los más antiguos es de 1856. La primera vez que fueron a legalizarlo, fueron con los estatutos al gobierno civil, el nombre era Centro de Instrucción Popular de Reus. Y el gobernador civil les dijo que eso de popular chirriaba un poco en el contexto, que lo quitaran. Rehacieron los estatutos, volvieron con los estatutos, Centro de Instrucción de Reus. Y el gobernador civil les dijo, eso de instrucción queda muy fuerte. Y finalmente fue Centro de Lectura de Reus. Digo, para situar el contexto de la época, las dificultades que tenían las entidades, porque tal como se ha dicho, hasta 1887 no hay una ley que mínimamente garantiza su existencia
siempre condicionada al Ministerio de la Gobernación y la autorización de las autoridades pertinentes. Bueno, nada más y muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, ahora sé que vienes aquí. Digo, por si hay alguna pregunta, ya que han venido, que les dejamos preguntar. Yo tengo dos preguntas. Sí. Tenemos 10 minutos, ¿eh? Lo digo para concretar las preguntas y las respuestas. Cuando haces los 4 bloques y dices, pones lo religioso dentro de lo político, ¿podría valer asociacionismo ideológico? El término de ideología podría valer para decir, bueno, en política y en religión son doctrinas globales de algún tipo. Bueno, es una sugerencia. Y una pregunta, mi amigo es de Ellín. En Albacete y en Ellín había asociacionismo. Pregunto. Bueno, en Murcia, en la zona de Murcia, hay un movimiento asociativo importante desde principios del siglo XIX. Tanto primero de carácter liberal y después de carácter republicano. De hecho, para resumir mucho, habría como una España periférica, Cantábrico y Mediterráneo, para resumir mucho, y una España más central. Y sería en la zona periférica donde el nivel de asociacionismo sería más elevado, más o menos. Lo de político y religioso es más complicado, en el sentido de que hay asociaciones de socorros mutuos que son religiosas. Esas están como socorros mutuos. Solo las que son religiosas, ideológicas, de pensamiento, de divulgación del credo religioso o de lo que sea. Por eso te decía el término. Bueno, no sé. ¿Alguna pregunta más? No, bueno, solo voy a añadir, por favor. Ya que esto demuestra que, claro, solo a nivel local, estudiando un tipo de asociación, se puede entender el juego que puede existir entre varias asociaciones. Y, por ejemplo, en muchos pueblos había 2 casinos, el casino de los ricos, entre comillas, y el casino popular, con esta denominación u otra. Luego, durante la República y sobre todo durante la guerra, ya las cosas cambiaron, pero siguieron habiendo esto. Luego quería hacer una observación. Bueno, en Ellín hay asociaciones. Espera, solo digo, no, que el tema de las estadísticas, yo que he trabajado sobre las estadísticas, creo que a veces no hay que dejarse engañar por la ilusión estadística, ¿no? O sea, que la estadística nos da una primera aproximación, pero las acciones que se registran, pues no todas se registran. Por ejemplo, sí, solo. Y entonces el mapa que hicieron estos en Ciudad Real, ¿cómo se llama? La asociación, el grupo de estudios tal, pues también, claro, incurrió una fuente única, que era el anuario Ballí-Baller, de que se publicó durante 100 años o algo así. Y entonces, pero claro, era muy insuficiente luego si lo estudiamos a nivel local, pero bueno, ofrece una base. Pero entonces, perdón, querías... De los archivos históricos provinciales imagino que no has podido... Sí, claro. Vale. O sea... Es una pregunta, ¿verdad? Y la otra, sobre el tema, es que no me ha leído el libro, La otra, sobre el tema de la sociabilidad informal, sigue un poco las mismas pautas que tú has dicho para el asociacionismo, digamos, formal. ¿Siguen las mismas pautas o hay algunas divergencias de aquellas asociaciones que no se inscribían, pero funcionaban prácticamente igual? Nada más que si me apuras desde un punto de vista ilegal o alegal. Eso lo va a contestar Juan Luis. Yo voy a contestar la primera parte. ¿Qué era? Sobre los archivos, sí. Histórico provincial. Vamos a ver, la fuente básica para estudiar el asociacionismo son los antiguos archivos del gobierno civil, porque todos debían registrarse en su provincia, y ahí están. No, en Cataluña los estudios que hemos hecho ha sido consultando estos fondos. A nivel del Estado tenemos la suerte que en muchos casos lo que hay es la unión de todos, de la estadística, ¿no? Pero en los archivos del gobierno civil cada asociación
tienen un expediente, quizá hay una hoja o dos, o los estatutos. La mayoría tienen una carpeta. Y eso se conserva en lo que ahora son archivos provinciales, en algunos casos, o otro tipo de archivos. O delegación del gobierno, lo que sea. No, en muchos sitios el registro de asociaciones es una fuente básica. Luego lo que hay en determinados años son estadísticas, censos de asociaciones que se llevan desde el Ministerio de la Gobernación. Y entonces en la Historia Nacional en Madrid y en el Archivo General de Administración en Alcalá tenemos los resultados. Entonces también son otras fuentes. Entonces, pero la otra pregunta... formal y... sí, entonces las fuentes, claro, la sociedad informal... No. ¿Cómo organizas tú el estudio de lo informal? De si la tendencia que ha dicho Ramón para el tema del asociacionismo o la sociabilidad formal es igual en el caso de la sociabilidad informal con los documentos y fuentes que conocemos. Muchas veces la sociedad informal precede la sociedad formal. Por ejemplo, hemos hablado antes del coralismo, ¿no? Las sociedades corales y los orfeones. Pues en muchos casos, hemos hecho un libro ahí con Carbonell hace ya tiempo, existe unos amigos que se reúnen para cantar, tanto a nivel informal, realmente sin finalidad determinada, sin estatuto obviamente y tal. Y a partir de un momento se dice, bueno, ¿y por qué no vamos a ir a encontrar un público? Porque cantaban bien, tenían un repertorio, ya había tal, y entonces forman ya un orfeón, entonces lo registran como tal. Bueno, a nivel de las sociedades deportivas, pues igual, o sea, no el club de fútbol como tal, sino las sociedades, las peñas futbolísticas, taurinas y tal. Por ejemplo, un término que entra, que está a mitad camino entre lo informal y lo formal, por ejemplo, pero es obviamente, creo, la dimensión más interesante y donde todavía queda mucho por estudiar, porque las asociaciones, en la medida en que están registradas, en que hay un expediente, yo tengo metros de fotocopias de reglamentos y de tal, de todo esto, entonces no sé si un día lo aprovecharé más, pero bueno, lo tendré que dar a la asociación vuestra. No hay gran misterio, ¿sabes? Luego hay que estudiar. Mientras que lo demás es una pluralidad de formas, que entonces merece la pena estudiar y que hay que ver a nivel local. Y luego, obviamente, las relaciones que existen entre un caso y otro. Entonces, por ejemplo, hablaba antes, entonces voy a extender, voy a detener, porque cuando empiezo a improvisar, es la masonería, por ejemplo. Pues la masonería en muchos casos está en fin, masones, digamos. Y entonces, por tanto, están presentes en una sociedad y en otra. Y ahí también es otra perspectiva. Perdón. Bueno, me paro. No, una última, Una última. Solo quería, por ejemplo, el estudio de la sociabilidad, etcétera. Usted ha mencionado un autor, maestro suyo, amigo, de Francia, ¿no? Hay estudios, ya habéis comparado el asociacionismo Francia-España o algo así, aparte de lo taurino, obviamente. Eso tú puedes... No. Hubo, por ejemplo, realmente un coloquio en la Casa Velázquez, en presencia de Aguilón, también, donde se intentó realizar esto. Jordi Canal, que era de Girona, ahora está en París, estudió también, pues eso, la sociabilidad en España, pero también en Francia y en Italia. Pero obviamente el tema de la comparación, esto es válido para toda una serie de temas, es muy difícil llevarlo porque en general la gente conoce un caso, pero no conoce otro. O sea, lo que hacemos, por ejemplo, el coloquio que indiqué antes en la Casa Velázquez sobre
la educación popular, pues es sobreponer un caso a otro. O sea, no, la comparación nace obviamente de esto, o sea, que se podrá hacer, pero claro, la comparación es muy complicado porque significa entender las realidades políticas, sociales, culturales de un determinado conjunto frente a otro y obviamente las asociaciones, sean formales o informales, nacen con estas características propias. Entonces, pero es a donde hay que ir, obviamente, y creo que ahora con este libro, que si no lo tenéis, ahí hay que ir vamos a hacer un poco de publicidad, hay que ir ahí al final de la sala, y no sé qué precio tiene, pero bueno, no. Bueno, entonces la comparación que hay, y esta es una base para esta comparación. En el grupo de investigación de la URB hemos publicado ahora en Historia Social, que es una revista de referencia para estudios de historia social, una comparación entre el caso catalán y la Emilia Romana en italiano. ¿Esto qué? ¿El número actual? Penúltimo número. Bueno, sí. Y ahí salió una primera aproximación, ¿no? Porque conocemos muy bien el tema catalán, hay bastantes estudios sobre el caso de la Emilia Romana. Entonces, bueno, hay coincidencias y otras cosas que no, pero algunas hay. Vale, ya estamos. Muy bien, muchas gracias.